Buen día a todos, mi nombre es Astrid Joana Hernández y en esta presentación les voy a hablar sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. Este tema es muy importante para mí porque considero que la partida doble es uno de los principios más importantes que tiene la contabilidad moderna. Además que gracias a este sistema pues es posible registrar correctamente todas las operaciones económicas y así mantener un mejor control financiero dentro de cualquier organización o de cualquier empresa. Durante esta presentación les explicaré qué es la partida doble, cómo surgió, cuáles son sus principios y por qué esta sigue siendo tan fundamental en la actualidad. Para comenzar debemos entender que todas las empresas realizan movimientos económicos constantemente. Por ejemplo, compran productos, venden servicios, pagan salarios o reciben ingresos. Para que toda esta información sea organizada, surgió la partida doble, que es un sistema que permite registrar cada operación económica de manera organizada y equilibrada. Su objetivo principal siempre ha sido reflejar con exactitud el movimiento financiero de la empresa y así evitar errores en los registros. Esto nos permite conocer de manera clara de dónde proviene el dinero y cómo está siendo utilizado por la organización. Les voy a hablar un poquito de qué es la partida doble. La partida doble es un sistema contable donde cada operación afecta mínimo dos cuentas. ¿Esto qué significa? Significa que ningún movimiento económico ocurre de manera aislada. Siempre existe una relación entre una cuenta que recibe y una cuenta que entrega. Este sistema se basa entre el equilibrio entre el debe, también llamado débito, y el haber, también conocido como crédito. Su principio básico es que establece que todo lo que entra debe tener una salida equivalente. Por ejemplo, lo vamos a explicar de una manera más entendible. Si una empresa compra un escritorio, esto aumenta el valor de sus bienes, pero asimismo como aumenta el valor de sus bienes, también va a disminuir el dinero que estaba disponible para esa compra, para pagar esa compra. Es de esta manera que se mantiene el equilibrio financiero. También es muy importante conocer de dónde viene la historia de la partida doble, cómo surgió. Por eso les voy a hablar un poco de esto. La historia de la partida doble comenzó hace muchos años con las primeras actividades comerciales realizadas por las civilizaciones antiguas. A medida que el comercio fue creciendo más y más, las transacciones económicas se hicieron mucho más complejas. Entonces es aquí donde surgió la necesidad de crear métodos mucho más organizados para registrar los movimientos financieros. Posteriormente a esto, durante el crecimiento del comercio en Europa, este sistema empezó a desarrollarse de una manera mucho más estructurada. Y ya finalmente en el siglo XV, Luca Pacioli formalizó este método y lo dejó documentado. Por esta razón, actualmente es tan reconocido y es llamado el referente de la contabilidad moderna, porque fue él el quien logró consolidarla. También les voy a hablar un poco de la fundamentación de la partida doble. Como ya les había explicado, la partida doble se fundamenta en el principio del equilibrio financiero. ¿Qué significa esto? Que todos los recursos que posee una empresa tienen un origen determinado. Por eso se utiliza la ecuación contable donde el activo es igual que el pasivo más el patrimonio. Vamos a entrar un poquito más en el tema a saber qué es el activo. Bueno, el activo corresponde a los bienes y recursos que tienen todas las empresas. El pasivo, por el contrario, representa las obligaciones o deudas de la misma empresa. Y el patrimonio corresponde al valor propio o el capital de la organización. Cada transacción debe mantener ese equilibrio para así mantener y garantizar registros confiables en las organizaciones. Es muy importante también entender cuáles son los principios básicos de la partida doble. Esta tiene unos principios básicos. El primero nos dice que no existe deudor sin acreedor, lo que significa que toda operación tiene dos efectos.
El segundo establece que toda cuenta que recibe debe tener una cuenta que entrega. Y el tercero nos indica que el total del debe siempre debe ser igual al total del haber. Estos principios nos permiten que la contabilidad sea más organizada y nos ayuda a reducir errores en los registros financieros. Ya sabiendo todo esto, vamos a hablar un poco sobre la importancia de la partida doble, ya que esta juega un papel muy fundamental en las empresas. Entonces, la partida doble es muy importante porque nos permite registrar y controlar correctamente todos los movimientos económicos, además que mantiene el equilibrio contable y facilita conocer la situación financiera de una empresa. También nos ayuda en la toma de decisiones porque esta genera una información más clara y confiable y además pues sigue siendo la base para elaborar los estados financieros y así administrar adecuadamente todos los recursos económicos. Por eso es que esta es tan importante aún en la actualidad. Para entender un poco más de lo que les estoy hablando, les voy a hacer un ejemplo más práctico, donde ustedes puedan interiorizar todo lo que ya les mencioné. Vamos a observar este ejemplo que tengo acá. Imaginemos que una empresa compra un computador por 2 millones de pesos y realiza todo el pago en efectivo. En esta operación van a ocurrir dos cosas muy importantes. Por un lado, va a aumentar el valor de los equipos porque la empresa obtiene un nuevo recurso, pero al mismo tiempo va a disminuir el dinero disponible en caja porque se realizó el pago. Aquí lo podemos ver que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Bueno, ¿esto qué nos demuestra? Nos demuestra que cada movimiento económico produce dos efectos que deben mantenerse en equilibrio. Es por eso que este sistema es tan importante, porque gracias a él es posible identificar claramente cómo se utiliza el dinero y así evitar errores y mantener más organización en todas nuestras finanzas. Bueno, para concluir, creo que es importante mencionar que la partida doble ha sido uno de los avances más importantes en la historia de la contabilidad, pues desde sus primeros registros hasta su formalización, este sistema nos ha permitido mejorar el control financiero y así organizar las operaciones económicas. Actualmente, pues esta continúa siendo una valiosa herramienta que es esencial para todas las empresas y para la elaboración de la información financiera. Les agradezco mucho por la atención y que tengan un buen día. Tarea 5. Consolidación partida doble, ecuación patrimonial. Docente Caridad Alberto Campo Baena, estudiante Tatiana Gallego Jurado de Contaduría Pública de la UNAD. Ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial, también conocida como ecuación contable, es uno de los principios fundamentales de la contabilidad. Representa la relación entre los recursos de una empresa, las obligaciones y el capital aportado por los dueños. Este concepto es la base para entender cómo estructura la información financiera y cómo se mantiene el equilibrio en los registros contables. La ecuación patrimonial, también conocida como ecuación contable, es el fundamento sobre el cual se construye toda la estructura de la contabilidad. Representa la relación esencial entre los recursos de una empresa, sus obligaciones y el capital aportado por sus dueños. La empresa es independiente de los socios que la conforman y para que la empresa pueda operar requiere una serie de activos. En razón a lo anterior, para construir el activo se requiere patrimonio y pasivos, y de allí la ecuación según la cual es activo igual a pasivo más patrimonio. La ecuación patrimonial no solo es una expresión matemática, sino también un principio que garantiza el equilibrio en los registros contables. Este equilibrio se mantiene gracias al sistema de partida doble. El equilibrio de la ecuación patrimonial. Podemos jugar con las variables de distintas formas y el equilibrio o la igualdad se debe mantener. El patrimonio se aumenta por medio de una disminución de pasivos. El activo se aumenta cuando los pasivos o el patrimonio se incrementan. El caso contrario es el que el activo se disminuye. ¿Qué pasa cuando la ecuación patrimonial no se cumple? Cuando la suma de los activos no es igual a la suma de pasivos y patrimonio, o mejor, cuando la suma de pasivos y patrimonio es superior a la suma de los activos, el equilibrio se ha roto y no significa otra cosa que la empresa está quebrada. La ecuación patrimonial no se cumple cuando la empresa debe más de lo que tiene. En conclusión, actúa como el mecanismo de control definitivo en contabilidad.
Asegura que cada recurso físico o financiero poseído por la entidad esté plenamente justificado por su fuente de financiamiento. Revela la dependencia de la empresa frente a terceros. Una alta proporción de pasivos frente al patrimonio advierte sobre un elevado riesgo de insolvencia y de endeudamiento. Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Yulitza Pacheco López y en esta presentación voy a explicar los conceptos de activo, pasivo y patrimonio. Para entender mejor esos conceptos voy a tomar como ejemplo una cafetería llamada Café Aroma, ya que así será más fácil poder comprender cómo funciona la contabilidad dentro de una empresa real. Primero hablaremos sobre los activos. Los activos son todos los bienes o recursos que tiene una empresa y que le ayudan a funcionar y a generar ingresos. Por ejemplo, la cafetería Café Aroma. En la cafetería Café Aroma, los activos serían las mesas, las sillas, las máquinas de café, el dinero en caja y también los productos que tiene para vender. Básicamente, los activos son todo lo que la empresa posee y que tiene valor económico. Ahora vamos a hablar sobre los pasivos. Los pasivos son las deudas u obligaciones financieras que tiene una empresa. Siguiendo con el ejemplo de la cafetería, imaginemos que el dueño pidió un préstamo al banco para comprar la maquinaria, pues lo que necesita en su empresa, ¿sí? O que le dé todavía a los proveedores materia prima que necesita para poder realizar los productos que vende en la cafetería. Todo esto hace parte de los pasivos, porque son compromisos que la empresa tiene que pagar en algún momento. Es decir, los pasivos representan las deudas de esta empresa. El siguiente concepto es el patrimonio. El patrimonio representa lo que realmente le pertenece a la empresa después de pagar todas sus deudas. En este caso, si la cafetería tiene muchas cosas de valor, pero también tiene deudas, entonces se debe hacer una resta entre los activos y los pasivos para conocer el patrimonio real. Es decir, patrimonio sería igual a activos menos pasivos. Aquí podemos observar la ecuación patrimonial. Tenemos que los activos es igual al pasivo más el patrimonio. El pasivo es igual a activo menos patrimonio y el patrimonio es igual a activo menos pasivo. El patrimonio refleja el valor real que posee una empresa. Siguiendo, tenemos como un ejemplo práctico como para entenderlo un poco mejor. Entonces, la cafetería tiene activos como equipos, dinero y productos para vender por un valor total de 10 millones de pesos. También tiene deudas por 4 millones debido a préstamos y pagos pendientes. Al restar los pasivos a los activos, obtenemos un patrimonio de 6 millones de pesos. Este ejercicio ayuda a comprender cómo se organiza la información financiera dentro de una empresa. Para concluir, podemos decir que los activos, pasivos y patrimonio son elementos fundamentales dentro de la contabilidad, ya que ayudan a conocer la situación económica de una empresa. Además, mediante la ecuación patrimonial se puede identificar cuánto posee realmente un negocio después de cumplir con todas sus obligaciones. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Joana Vázquez Rodríguez y en el día de hoy les vengo a hablar sobre la cuenta de gastos. La cuenta de gastos es uno de los componentes de la partida doble en contabilidad. Cada gasto que realiza una empresa debe registrarse mediante partida doble, es decir, siempre habrá un registro en el debe y otro en el haber. ¿Qué es la cuenta de gastos? Esta es una herramienta contable donde se registran todos los pagos y consumos que realiza la empresa para poder funcionar correctamente. Estos gastos son necesarios para desarrollar las actividades del negocio, aunque pues siempre representan una salida de dinero. Por medio de esta cuenta se puede llevar un mejor control financiero y conocer cuánto dinero se utiliza en las diferentes necesidades de la empresa.
Las características de los gastos serían que se registran las salidas de dinero de la empresa, hace parte de la cuenta de resultados, ayuda a controlar los recursos económicos, disminuye la utilidad o ganancia de la empresa. También permite organizar mejor la información financiera y se registra normalmente en el DEBE. ¿Para qué sirve? Esta sirve para controlar los pagos realizados, saber en qué se está gastando el dinero, evitar gastos innecesarios, también ayuda en la toma de decisiones financieras, también ayuda a elaborar estados financieros más claros. Un ejemplo de gastos en una empresa sería gastos administrativos. Estos son relacionados con el funcionamiento de la empresa. En estos podemos hallar la nómina, el pago de arriendos, pago de servicios públicos, papelería, internet, entre otros. Gastos de venta, estos son los que ayudan a promocionar o vender productos como la publicidad, el transporte de mercancías, comisiones de vendedores. Gastos financieros, estos son los originados por obligaciones financieras. Cuando la empresa hace préstamos al banco, todos esos intereses que pagan al banco o todos los pagos de los préstamos serían estos gastos financieros. Un ejemplo práctico de gastos en una empresa sería cuando paga, por ejemplo, el arriendo, los servicios y la publicidad. Estos todos se registran en el débito y tienen una salida de caja que se registran en el crédito. Aquí vemos que se da una partida doble porque la suma de los débitos y los créditos son las mismas. La importancia de los gastos es importante porque nos permite conocer cómo se utilizan los recursos de la empresa y pues gracias a esta información se puede controlar mejor las finanzas y mantener una administración organizada. En conclusión, la cuenta de gastos es fundamental en la contabilidad porque se registran todas las salidas de dinero necesarias para el funcionamiento de una empresa. Además, permite llevar un control financiero. Buenos días, compañeros y profesor. Hoy vamos a hablar sobre los ingresos en el sistema de partida doble. Un tema muy importante en la contabilidad porque nos ayuda a registrar correctamente las operaciones económicas de una empresa. También veremos cómo funcionan los ingresos dentro del sistema contable y por qué es importante clasificarlos correctamente. En esta presentación veremos 3 temas principales. 1. Los fundamentos del sistema de partida doble. 2. Las reglas contables para registrar ingresos. Y 3. Los tipos de ingresos en la contabilidad. Cada uno de estos temas nos ayuda a entender cómo se organiza la información financiera de una empresa. Primero hablaremos sobre el sistema de partida doble. El sistema se basa en la dualidad económica, lo que significa que toda operación afecta mínimo 2 cuentas. Por ejemplo, si una empresa vende un producto y recibe dinero, aumenta el efectivo, pero también se registra un ingreso. La regla principal dice que no existe deudor sin acreedor, es decir, todo lo que entra debe quedar equilibrado con otra cuenta. Por eso, siempre debe existir igualdad entre el debe y el haber. Esto permite que los estados financieros sean claros, organizados y confiables. La cuenta de ingresos tiene naturaleza acreedora. Eso quiere decir que cuando los ingresos aumentan, se registran en el haber o crédito. Cada ingreso genera un efecto en la empresa como un aumento de activos, por ejemplo, el dinero en la caja o bancos o también la disminución de pasivos. Registrar correctamente los ingresos es importante porque ayuda a llevar un control financiero ordenado y evita errores en la contabilidad. Existen 2 tipos de ingresos principales: los ingresos operacionales y los no operacionales. Los ingresos operacionales son aquellos que provienen de las actividades principales de la empresa.
Por ejemplo, un almacén de repuestos para carros serían las ventas de baterías, filtros o lubricantes, y los ingresos no operacionales son aquellos que no hacen parte de la actividad principal, ejemplo, intereses bancarios, ganancias extraordinarias o dividendos. La importancia contable sería clasificar correctamente estos ingresos, permitiendo conocer la verdadera rentabilidad de la empresa y mejorar la transparencia de los estados financieros. Para concluir, el sistema de partida doble es fundamental en la contabilidad porque garantiza equilibrio y organización en los registros financieros. Además, registrar y clasificar correctamente los ingresos ayuda a que la empresa tenga información clara para tomar mejores decisiones económicas. Con esa última presentación concluimos la tarea 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Muchas gracias.